Muy buenos días, queridos padres de los colegios de APEI. Tenemos el gusto en esta mañana fresquita de estar con la licenciada Andrea Saporiti. Muchos ya la conocen. El año pasado nos estuvo brindando también su tiempo en la masterclass para matrimonios y este año con este tema tan pertinente y necesario, herramientas para transitar el 2021. Quiero proponerles que aprovechen durante su exposición, pueden escribir en el chat sus cuestionamientos, sus comentarios, sus preguntas y después al finalizar le leemos a Andrea. Ella es máster en matrimonio y familia, licenciada en psicología y docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Entonces, también les pedimos mantener siempre en silencio sus microfonitos y para mejorar la señal del Zoom, proponemos apagar las camaritas. Andrea, ya estamos contigo, ya cedo entonces el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Angelita, y muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta mañana de sábado. La verdad que para mí es un placer y es un gusto poder compartir con ustedes este tema que hoy nos convoca y evoca a todos, ¿sí? Así como el año pasado compartimos un tema un poquito más específico, esto es algo que hoy nos está atravesando y me parece muy importante, antes de ir al centro o al eje de la charla, poder hacer un poco de diagnóstico de la situación, ¿no? Del contexto en el cual todos estamos transitando y que nos toca vivir de una manera muy particular. El año pasado, cuando comenzó esta pandemia, primero fue el impacto, después vino la novedad, este intento de acomodarse a la nueva situación generó muchísimo esfuerzo, sobre todo en orden emocional, en orden físico, esto de no poder ir a los trabajos, tener que de alguna manera acomodarse en las casas, en una convivencia como se hablaba el año pasado, ¿no? De 24 por 24 por X cantidad de tiempo, que fue siendo cada vez mayor. Todo esto generó de alguna manera un desgaste, sobre todo a nivel emocional, muy grande. Y al comenzar el año 2021 nos encontramos con una situación que de alguna manera nos llevó a este estado de agotamiento en el cual casi la mayoría nos encontramos y que tiene que ver con algo que yo vengo observando bastante en el consultorio, que tiene que ver con las secuelas de todo lo que significó el año pasado, no solamente en orden a lo emocional, en orden a lo vincular, en orden a lo económico, en orden a lo social. Y este navegar la incertidumbre, obviamente que genera, ¿sí?, hoy un estado de tensión y ansiedad mucho mayor. Porque en algún punto la expectativa, quizás ilusoria, pero expectativa al fin de que el 2021 esta pandemia iba a terminar, por más que uno internamente quizás supiera que no, obviamente que ha generado un desgaste mayor. Y en estos tiempos nos encontramos, obviamente, con un desgaste emocional muy grande, poca tolerancia a los cambios y un nivel de incertidumbre altísimo. Esto genera obviamente estas reacciones y a veces sobrereacciones sobre las situaciones. Y esto se ve mucho en los chicos, en los adultos, en cada uno, según la situación que de alguna manera les toca vivir. Y sobre todo porque de fondo hay dos temas que son muy importantes y que no podemos negar. Uno tiene que ver con el dolor, ¿sí?, con el duelo que de alguna manera la humanidad está transitando. Y el duelo no es solamente por las pérdidas de aquellas personas que fallecieron, sino por las pérdidas de los proyectos, las pérdidas de lo que uno planificaba, de la expectativa que uno tenía, y todos esos duelos por aquello que se venía haciendo y se dejó de hacer, obviamente que requiere de un espacio y un tiempo para ser transitado. Ese es uno de los puntos, ¿no? Por un lado, el duelo y el dolor frente al cambio y a la incertidumbre y a aquello que se perdió,
además de lo que tiene que ver con las pérdidas concretas de millones de personas. Y por otro lado, hay otro punto que también me parece que es clave y que tiene que ver con esto de no saber cómo navegar en la oscuridad de alguna manera, porque en cierta forma todos estamos transitando hacia un nuevo paradigma que no está muy claro cómo es, pero que sin embargo tenemos que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida continúa. Y si la vida continúa, implica de alguna manera un desarrollar recursos y herramientas que nos permitan transitar esta situación de dolor, de incertidumbre, sin perder lo que significa el sentido de la vida, lo cual genera obviamente un nivel también de ansiedad muy alto. Para eso es que me parece que es importante esto de ir como viendo ciertos puntos, ¿no? O ciertas herramientas y recursos internos que nos pueden ayudar. El año pasado, en muchas de las charlas que di a lo largo del año, yo decía que este era el tiempo de las evidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto no había espacio para distraerse. Esta pandemia nos confronta justamente con lo esencial, ¿no? Con aquellas cosas que son realmente importantes. Y hoy diría que este año es el tiempo de lo posible. Así como el año pasado la vida nos confrontó, hoy la vida de alguna manera nos está planteando, bueno, qué es lo que podemos hacer con lo que hay, ¿sí? Con aquello que en algún punto está frente a nosotros. Y el tiempo de lo posible implica darnos mínimamente pequeños espacios para poder observar qué es lo que nos está sucediendo, no solamente internamente, sino también externamente. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y a veces las imágenes, y sobre todo las imágenes de la naturaleza, ayudan a comprender cómo transitar ciertos procesos, ¿no? Y me parece que este es el tiempo de la imagen del huracán. Vieron que un huracán, cuando está en plena ebullición, arrasa con todo, ¿no? Va arrasando, va llevando todo lo que tiene alrededor. Sin embargo, lo que se define como el ojo del huracán, el centro, que aparte es la parte más alta, es el único lugar donde hay calma, donde no está sucediendo nada y se puede observar. Y a mí me gustaría animarlos a jugar con esta imagen, ¿sí? ¿Por qué con esta imagen? Porque me parece que es clave no negar la situación que estamos transitando, pero tratar de no quedar atrapados en este remolino que muchas veces nos angustia, nos cansa, nos agota, no sabemos para dónde ir, y ese malestar interior después se va obviamente manifestando en distintas situaciones, en los vínculos, en la cotidianidad. Esto se ve también en los chicos que a veces están cansados de las pantallas, los adultos también, esta cuestión a veces intermedia que a veces, por ejemplo, se va al colegio y a otros días no se va, y todo va perdiendo como un cierto orden, ¿no? Entonces, esta imagen me parece que nos puede servir para ver de qué manera lograr centrarnos en ese ojo del huracán. Y fíjense que simbólicamente un ojo es lo que permite ver, ¿no? Entonces poder ver con cierta calma interior lo que está sucediendo para no perdernos, porque creo que este es un año donde las secuelas del COVID, sobre todo en orden a lo emocional, está haciéndose manifiesto de una manera mucho más intensa que quizás lo que fue el año pasado. Porque como les dije antes, el año pasado había una suerte de reacomodación donde quizás uno no tenía demasiado tiempo para pensar lo que estaba sucediendo. Pero hoy, ya con un año de experiencia, hay un montón de cosas que nos damos cuenta que quizás no van a volver a ser exactamente igual. Entonces, uno de los recursos que me parece que es importante es tratar de mantener la calma interior, ¿no? Mantener ese eje que nos permita no negar lo que está sucediendo, pero a la vez ver qué es lo posible dentro de mis posibilidades, dentro de mis vínculos, dentro de mi trabajo, dentro de lo que puedo aportar algo. Porque si me quedo, digamos, en esta eh, costumbre que veníamos teniendo quizás de planificar demasiado, los cambios que van siendo muy rápidos y van siendo día a día, van generando un nivel de frustración tan grande que la pérdida de motivación y la pérdida de sentido
se hace mucho más tangible y visible. Eso no significa no dejar de proyectar y de soñar, ¿sí? Porque me parece que cuando uno recupera en algún punto la capacidad de soñar es porque hay una esperanza, y me parece que de alguna manera tenemos que recuperar la esperanza. Y fíjense que a lo largo de la historia ha habido muchas pandemias, ha habido situaciones de guerra, ha habido situaciones tremendas que finalmente pasaron. Eso significa que esta pandemia también va a pasar. Y en esto que va a pasar, me parece que es fundamental no perder la capacidad de poder proyectar, no de planificar a lo mejor en el corto plazo, porque en el corto plazo quizás va cambiando día a día, pero sí conectarnos con esa capacidad de poder soñar, imaginar, proyectar, para cuando sea que sea, ¿sí? Entonces, el recurso de detenerse, de observar, de comprender qué es lo que nos está sucediendo, de entender que este es el tiempo de lo posible, de lo que puedo hacer. Hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Y en esto que puedo, quizás es volver a conectarme con lo esencial, ¿no? Lo esencial del vínculo, del estar en familia, de cómo podemos tratar de reorganizarnos comprendiendo que hay un nivel de agotamiento muy grande, comprendiendo que la desmotivación es real. Por eso la imagen del huracán me parece que es muy válida, porque no es negar la situación ni creer que todo está fantástico, no, no lo está, y hay mucho dolor de fondo, y ese dolor tampoco se puede negar. Entonces, me parece que poder abrir un espacio para poder conectarnos también con el dolor, con el miedo también es algo que hoy está de alguna manera muy a la orden del día, y este miedo es importante que no nos paralice, porque cuando el miedo paraliza, genera como una especie de fantasma, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa, hay un miedo que es operativo, ¿no? Como la ansiedad, y una ansiedad operativa, pero cuando el miedo se instala y se acrecienta, muchas veces nos lleva a esa parálisis que no nos permite discernir con claridad. Y esto es clave, porque en estos tiempos, si uno queda atrapado en el miedo, muchas veces entra en una situación de pánico que inmoviliza. Y creo que hoy es fundamental no quedar inmovilizado, sino poder justamente ver qué es lo que sí podemos hacer. Yo creo que este es un tiempo que nos convoca y nos evoca, como dije al principio, a conectarnos con lo que cada uno pueda aportar. Creo que hoy es un tiempo donde es clave la ayuda mutua, ¿no? La ayuda mutua entre todos, donde cada uno pueda aportar aquello que tiene, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos ayudar a cuidarnos sin quedar paralizados por el miedo, cómo podemos traer calma en medio de la tormenta, cómo poder de alguna manera comprender que esto es un tiempo y que es un tiempo que hay que transitar. Y transitarlo significa meterse, ¿no? No es otra vez negar, porque a veces, y acá a veces se ve mucho, y quizás en Paraguay pasa lo mismo, a veces hay personas que niegan, ¿sí?, la existencia de este virus, y es real, el virus es real. El punto es qué hago frente a esto que me confronta. Y en esta confrontación me parece que está bueno poder en esto de observar a qué me está convocando a mí, a cada uno, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué aprendí el año pasado? Me parece que es importante también detenernos y decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirvió todo lo que viví el año pasado? ¿Puedo sacar algo? ¿Hay algo que descubrí, por ejemplo, en el trabajo que me significa a lo mejor no ir todos los días, pero poder estar más en mi casa? ¿Aprendí a estar más en familia, por ejemplo? Que no estamos a veces tan acostumbrados, ¿no? A veces pregonamos querer estar todos juntos, y cuando estamos todos juntos a veces no sabemos qué hacer. Entonces, me parece que hay un montón de aprendizajes que está bueno ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y ponerlos sobre la mesa significa esto. Primero, como dije antes, detenernos, observar qué me tocó, ¿sí? ¿Cómo lo estoy transitando? ¿Y qué hacer con la ansiedad? Porque muchas veces estos altos niveles de ansiedad también
generan laberintos emocionales y mentales, nos llevan a quedar atrapados en pensamientos y a veces en pensamientos de repetición o de rumiación que nos agotan, porque eso también es energía psíquica que queda mal utilizada. Entonces, me parece que es fundamental proponernos pequeños espacios donde podamos mantener cierta calma. Y cada uno tendrá que buscar la forma, no hay una sola forma de lograr la calma. Hay infinidad de recursos, pero me parece que cada uno tiene que aprender a descubrir el propio. A lo mejor es hacer silencio, a lo mejor es hacer una lectura de algo que a uno le toque el corazón de alguna manera, a lo mejor es caminar, a lo mejor es meditar, a lo mejor es rezar. Cada uno tendrá que buscar cuál es el recurso que lo lleva a ese estado de calma interior. ¿Para qué? Para poder lograr esa calma en la cotidianeidad, que obviamente que no es nada fácil, pero como todas las cosas requiere de práctica. Y práctica significa esta repetición de una acción en el tiempo, que en definitiva es lo que permite generar un hábito. Y generar pequeños hábitos que nos permitan ordenarnos en este caos es lo que ayuda. Una de las cosas que yo vengo observando también bastante es que hoy es como si hubiera un cambio en la percepción del tiempo. Vieron que antes de la pandemia uno más o menos iba organizando el año en función a determinados horarios laborales, a los horarios del colegio, a los cursos y demás. Y hoy está el desorden externo que hay, que esto nos lleva a un desorden interno. Y entonces tenemos que lograr cierto orden interno para que lo externo no nos arrastre, que es lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso hay mucho cansancio, como les dije antes, angustia, incertidumbre, que es real, ¿sí? Eso no es imaginario. El punto es cómo ir activando estos recursos, pequeños recursos internos que nos ayuden a poder recuperar de alguna manera la esperanza, a recuperar la confianza y sobre todo recuperar la confianza en la vida, ¿no? En la vida con mayúscula, que en definitiva nos habla de que esto va a pasar. Ahora, el punto es cómo lo vamos pasando. Y cómo lo vamos pasando va a depender de qué es lo que cada uno va haciendo para poder transitarlo. Y ahí me parece que es clave esto de poder ayudarnos entre todos. Hay días que uno está con un poquito más de ánimo y entonces puede aportar algo a otro. Hay días que hay otro que está con más ánimo y ahí vamos armando como esta, ¿se acuerdan la película de Cadena de Favores? Bueno, cómo ir armando una cadena donde cada uno, ¿sí?, va aportándole algo al otro. Sobre todo porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud, todo lo que tienen que ver con los que están en la primera línea, ¿no? Los médicos, enfermeras, todo el personal de salud realmente necesitan sentir que ese apoyo sigue estando, ¿sí? Que esto no está naturalizado. Me parece que esto es clave porque realmente el agobio ahí está en el extremo, ¿no? Pero eso no significa que cada uno de ustedes en las familias, si ven a lo mejor a los chicos cansados y que ya no se quieren conectar al Zoom y que ya no saben más que las maestras qué hacer para poder motivarlos, bueno, me parece que esto también es importante hablarlo. Y este sería otro de los puntos, ¿no? Poder poner en palabras aquello que nos está sucediendo, animarnos a hablar, animarnos a poder expresar, porque cuando esto no se habla y no se expresa, después lo que muchas veces sucede es que aparece el enojo, aparece la agresión, aparece la violencia, que de alguna manera atrás de ese gran enojo hay un profundo dolor. Y es fundamental poder hablar del dolor, porque obviamente que es una situación de dolor la que estamos transitando. Eso no lo podemos negar. Pero también es cierto que no podemos negar que la vida continúa y que hay cosas que sí están, ¿sí? Hoy todos nos levantamos y acá estamos. Podríamos no estar y sin embargo estamos. Entonces me parece que es importantísimo volver como a las fuentes, ¿no? Volver a la esencia, volver a conectarnos con las cosas que realmente son esenciales y que son importantes. Ustedes saben muy bien, pues yo creo que el año pasado ya lo dije, a mí me parece que la naturaleza es una gran maestra, ¿no? Y nos muestra en sus procesos
cómo todo tiene un ciclo, y en ese ciclo hay un morir para renacer. Y quizás simbólicamente, todo esto que estamos transitando a nivel planetario y a nivel mundial, a lo mejor sea una oportunidad para poder salir de esta situación fortalecidos y con una mirada diferente. Vieron que hoy todo es antes de la pandemia y después de la pandemia o durante la pandemia, y probablemente vamos a pasar a la historia. Estaría bueno ver qué podemos aportar, ¿no? Para cuando nuestros nietos o bisnietos estudien o lean sobre la pandemia del 2020 hasta cuando termine, ¿qué aprendió la humanidad? ¿Qué aprendimos como humanidad? ¿Sí? ¿A qué estamos de alguna manera llamados? Fíjense que hay como, por ejemplo, acá se ve en Buenos Aires mucho con el tema del confinamiento que se alargó tanto, mucha gente que decidió salir de la ciudad e irse a vivir a lugares con más verde, con más contacto con la naturaleza, justamente para poder transitarlo de una manera más agradable, sería la palabra, o más conectada. Y fíjense que esto en la historia de la humanidad tiene que ver con quizás volver otra vez a conectarnos con esto esencial, ¿no? Y ver de qué manera hay cosas que se van transformando y que quedaron para quedarse. Por ejemplo, a lo mejor los trabajos en las casas o en un mix, o algunas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje online, que probablemente eh, vino para quedarse, y también vamos a valorar mucho más lo que significa la presencialidad, ¿sí? Esto de que, por ejemplo, en este mismo momento, si yo los tuviera todos adelante, sería muchísimo más rico porque vería sus caras, vería sus expresiones, vería si hay algo que quieren preguntar, y sin embargo, bueno, por suerte estamos pudiéndonos conectar, ¿no? Y ustedes están en Paraguay y yo estoy en la Argentina y está siendo posible, eso es lo posible. Y me parece que en el tiempo de lo posible es clave poder observar qué es lo que realmente tenemos alrededor y nos es posible. Es posible salir a caminar, bienvenidos, salgamos a caminar, jueguen con los chicos un poco más, dense espacios para acompañar el proceso de aprendizaje, ¿no? Esto ha traído, por ejemplo, aparejado tener que colaborar colegio y familia mucho más que a lo mejor lo que ya antes también se venía haciendo, porque justamente por el tema de no poder ir a las escuelas y demás, está generando todo un cambio muy importante que nos invita a participar. Por eso a mí me parece que es muy importante también esto de poder aprovechar este tiempo para que cada uno pueda también autoobservarse y conectarse con aquello que tiene para aportar, ¿sí? Porque todos tenemos algo para aportar en este tiempo de profundos cambios. Lo que pasa es que a veces cuando uno está dentro del cambio no se da cuenta, ¿sí? Está como confundido con la situación, fundido con... Y me parece que en esos pequeños espacios de observación, de silencio, de detenerse, uno puede empezar a darse cuenta, bueno, ¿qué es esto que yo tengo para aportar? Y que no significa grandes cosas, ¿eh? Son como pequeños granitos, pequeñas lucecitas que si entre todos nos vamos ayudando, y a lo mejor logramos que esto sea una enorme oportunidad de cambio y de aprendizaje, donde inevitablemente hay que transitar lo que hoy también nos está sucediendo. Por eso me parece que el poner en palabras, el poder compartirlo, también es otro de los puntos claves, ¿no? El poder compartir con amigos, compartir con la familia, compartir cada uno cómo está transitando esta experiencia, hace que de alguna manera el dolor compartido se divida, ¿sí? Y de alguna manera eso retroalimenta también el no sentirse solo, porque justamente una de las cosas que genera el aislamiento, ¿sí? El no poder participar de las actividades en conjunto, es el sentirse muy solo. Y aquellas personas que a lo mejor están en familia, a veces dicen, uy, somos demasiados en el mismo lugar, y no nos damos cuenta de cuánta gente quizás está transitando toda esta situación sola,
¿sí? Realmente sola. Y entonces es importante esto de poder llamar, comunicarse, estar presentes de la manera que se pueda. Este es un medio. ¿Es lo ideal? Y lo ideal sería que estemos todos juntos, pero es lo posible. Entonces, otra vez, me parece que empezar a mirar y a observar lo posible dentro de mi situación es una de las claves fundamentales, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente esto que nos queda del año, que pareciera ser, ojalá que no, pero pareciera ser que va a seguir todo este año de una manera diferente, y de una manera diferente porque de alguna manera ya no es la novedad, ya sabemos de qué se trata, aunque no sabemos muy bien cómo se va a ir desarrollando. Pero en ese cómo se va a ir desarrollando, me parece que es clave lo que cada uno pueda ir aportando. Entonces, para poder de alguna manera darle un punteo a esto que estamos hablando, yo los invito a que empiecen a buscar estos recursos internamente, a poder desarrollar las herramientas que necesitamos para este tiempo. Y justamente lo primero es detenerse, es observar, es aprender a escuchar y a escucharme, es observar lo que hay, qué es lo posible y cómo compartir esto, cómo poner en palabras lo que me está sucediendo y a la vez cómo aportar cada uno desde su lugar aquello que seguramente va a ser muy rico y va a servir a todos, porque este es un tiempo donde todos nos necesitamos, más que nunca. No hay nadie que tenga todo tan claro como para decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Creo que en el compartir es donde también está otra de las claves, ¿no? Entonces, me parece que el desafío de estos tiempos es no quedar atrapados en el miedo, no quedar atrapados en la angustia, no quedar atrapados en la ansiedad. Y para eso es clave no adelantarse tanto en el tiempo, ¿sí? Es día a día. El famoso, ¿se acuerdan? Solo por hoy. Bueno, el solo por hoy creo que es aplicable a estos tiempos que nos tocan transitar. Solo por hoy, ¿qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que hay? Y esto que hay, valorarlo, ¿no? Y me parece que es ir a lo profundo, que tiene que ver con la esencia de las cosas, lo importante del vínculo, de los afectos, de estar con las personas que queremos. Entonces, un poco la idea de desarrollar estas herramientas sería justamente esto, ¿no? Animarlos a no quedar atrapados en esto que muchas veces nos paraliza. Así que, no sé, Angelita, si querés que abramos a las preguntas, que me parece que ahí había ya una. No sé cómo estamos con el tiempo, creo que bien, Andrea, pero me sí, parece que sí. todavía no tenemos preguntas, les animamos a escribir, entonces me tomo la libertad de Dale, hacerte una yo primero. Em, ok. Estuve tomando nota de todo lo que nos dijiste, ¿verdad? Esto de compartir, el poner en palabras con los otros, que el dolor compartido se divide, pero me gustaría pedirte que nos hables un poquito más de cuál es la manera sana de vivir el luto. El luto ahora es algo bastante frecuente y a veces mueren familiares muy cercanos, el marido, el padre, la madre, ¿verdad? Y Ujú. para nosotros los adultos se hace difícil el tener que continuar y continuar con fuerza porque mantenemos una familia, el trabajo, pero ¿cuáles son los riesgos de no darnos ese tiempo de luto y algunas eh, herramientas que nos des o consejos para poder vivir ese tiempo de luto sanamente? Bien, muy buena tu pregunta, Angelita. Por de pronto, lo primero que me parece que es importante tener claro, que los duelos hay que transitarlos, ¿sí? No podemos negar el duelo, porque si se niega el duelo, finalmente en algún momento esto vuelve a surgir. Y transitar el duelo es aprender a convivir con la ausencia. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Lleva un tiempo. Los duelos en general, así como concepto general, tienen distintas etapas, ¿no? Primero a veces hay negación, hay enojo, hasta llegar, digamos, a la aceptación de esto que les acabo de decir, ¿no? Que es aprender a convivir con la ausencia de quien ya no está o de aquello que ya no se puede y que nada ni nadie va a reemplazar. Entonces,
me parece que es muy importante no negar ese dolor. Por eso es muy importante esto de compartir, de animarse a transitar el dolor, de permitírselo. Y si hay una situación muy cercana, permitirse el espacio para llorar, para recordar, para, para justamente ir procesando de a poquitito esa ausencia. Y eso lleva un tiempo. Más allá de que la vida continúe y a lo mejor hay que seguir sosteniendo a la familia, a los hijos. De todas maneras, me parece que es clave para que justamente transitar un duelo de la manera más saludable, parece una contradicción, ¿no? Pero posible es permitirse sentir el dolor, permitirse compartirlo y darse un tiempo, ¿sí? Porque ese tiempo es el tiempo interno que uno requiere para ir elaborando la ausencia, la pérdida, más allá de que una persona, por ejemplo, tenga fe, que eso es un sostén muy importante, humanamente el dolor es válido, ¿sí? Y por eso no hay que negarlo. Entonces, eh, mi- no sé si consejo, pero sí mi sugerencia sería animarse a transitar el dolor, permitirse transitarlo, permitirse espacios sí, de llanto. Uno puede, por ejemplo, escribir para recordar a la persona, compartir historias, mirar fotos. Son distintas maneras de ir elaborándolo. No sé si te contesté, pero esa sería un poco la idea. Claro que sí, muchísimas gracias. Acá están diciendo agradecer en primer lugar tan brillante exposición. Muchísimas gracias, Andrea. Por Eh, favor. eh, Comentan también frustración, incapacidad de reacción contra las injusticias, impotencia. ¿Cómo sugiere lidiar con la frustración en los niños que no pueden ir al cole, ya no quieren hacerlo de manera virtual? Ujú. Bien, este es uno de los grandes temas de este tiempo, ¿no? Y hasta casi me animaría a decir que parece como una paradoja, ¿no? Porque hasta antes de la pandemia, todos los chicos querían estar conectados en las pantallas todo el tiempo, y ahora que tienen la posibilidad de estar conectados en la pantalla todo el tiempo, claramente se ve la necesidad de estar en contacto con otros, ¿no? Y la necesidad que tienen los chicos, sobre todo de contacto y de no solamente por un tema de sociabilización, sino también no se olviden que los chicos tienen un pensamiento concreto y esto que estamos haciendo es casi abstracto, es en un solo plano, ¿sí? No hay corporalidad y los chicos lo que más necesitan es el contacto con el otro. Entonces, me parece que es importante y ahí quizás es una sugerencia, no sé en el colegio cómo lo trabajan, pero a lo mejor está bueno, y quizás las familias también, con todos los cuidados y con todo lo que requiere el cuidarse, a lo mejor que grupitos de 2 o 3 chicos se puedan encontrar en un espacio abierto, verde, a jugar, ¿sí? Eh, Aunque sea un ratito, pero me parece que es muy importante que no pierdan el contacto con pares, justamente para poder también trabajar esto de la frustración y entender, es muy difícil para un chico entender que esto es un tiempo. Si es difícil para el adulto, imagínense para un chico que, por ejemplo, si está en jardín, ni siquiera tiene noción de tiempo, ¿sí? Uno dice mañana y es hoy, ¿sí? Con lo cual es muy importante jugar con elementos concretos donde, por ejemplo, uno pueda mostrarles cómo una plantita va creciendo, ¿sí? Y eso lleva tiempo, eso es tiempo y es concreto, pero creo que es fundamental buscar la manera de que los chicos en grupos chiquitos, si no se puede más, puedan verse, puedan encontrarse, puedan jugar, con todos los cuidados y con todo lo que esto requiere, ¿no? Vuelvo a decir, sin negar, pero creo que eso puede ayudarlos a bajar los niveles también de angustia y de ansiedad que tienen ellos y obviamente la frustración. Ujú. Acá hay una pregunta parecida, pero con respecto a los adolescentes, ¿cómo nos sugiere lidiar con la frustración de los adolescentes con respecto a este tiempo? ¿Cómo hacerles entender que esto va a pasar? Bueno, también, a ver, todo esto obviamente que no hay una receta mágica que pueda dar respuesta, porque en realidad ni siquiera los adultos sabemos muy bien cómo es esto que va a pasar. Entonces a veces es difícil hasta como adulto transmitirles, pero
y el pero no es que niega lo que acabo de decir, pero sí creo que es importante que en la medida en que cada uno como adulto, como padre, como docente, busque y encuentre recursos que le den esta pequeña lucecita, esta esperanza de que la vida continúa, casi me animaría a decir que automáticamente van a encontrar la forma de transmitírselo al adolescente y al niño, ¿sí? Porque en algún punto los niños miran al adulto, al padre, ¿sí? Lo van a mirar a la mamá, al papá, al docente, y también como lo vean transitar y vivir esto es como ellos lo van a vivir. Si uno está todo el día enojado, maldiciendo, frustrado y demás, y lo más probable es que no van a haber mucha disposición a creer lo que le están diciendo. Entonces es muy importante que cuando uno trata de animar a otro, primero esté animado. Cuando uno trata de dar un poquito de ilusión a otro, esté ilusionado, porque si no, el lenguaje, no se olviden que el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, si no están en sintonía, uno se queda con lo no verbal. Entonces, me parece que en el caso de los adolescentes, que además están transitando una etapa de búsqueda de su propia identidad, de confusión, donde están buscando despegarse del adulto, por lo tanto lo van a confrontar y todo lo que le digan va a ser lo contrario. Bueno, me parece que ahí es importante que, primero que nada, que estén en calma y que también compartan el dolor que están sintiendo, ¿sí? No que traten de decir, bueno, no te preocupes, esto ya va a pasar. Compartamos lo que estamos sintiendo, a ver qué les dice el adolescente, ¿sí? ¿Cómo lo están viviendo? Y también qué cosas pueden ser que estén aprendiendo. ¿Por qué no? Ellos venían ya Buenísimo. muy acostumbrados a estar conectados. Y quizás la paradoja que quizás se nos presenta dentro de un tiempo es que van a valorar mucho más estar en contacto con los otros. Y eso está buenísimo. Acá hay otra pregunta, gracias Andrea, dice, frustración, incapacidad de reacción contra las injusticias, ¿verdad? Impotencia ante las situaciones que están pasando, gente muy cercana y querida. ¿Cómo fortalecerse? O sea, a veces parece como mucho a la vez, Andrea. ¿Qué más nos puedes Sí, decir? no, absolutamente. Es muchísimas cosas a la vez. Por eso me parece que el punto a lo mejor es tratar de observar con calma qué es lo posible, porque si queremos resolver todo en un instante, nos vamos a frustrar el doble. Entonces, sí, es verdad, hay muchas situaciones de injusticia, sobre todo en orden a lo social, a lo económico, a la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, bueno, a todas las situaciones que están sucediendo en todos los países, ¿no? Y en algunos países más que en otros. Ahí es donde me parece que, bueno, otra vez, hay que tratar de ver qué es lo que puedo dentro de lo que son mis posibilidades, para a partir de ahí empezar a generar otros espacios para que otros puedan aportar sus posibilidades. Y quizás en ese aporte poquito de cada uno logremos, bueno, transitar esta situación con un poquito más de esperanza. Ujú. Hay preguntas similares. Otra mamá preguntaba en forma muy similar cómo lidiar con la ansiedad de los chicos. Otra comentaba cuando uno es papá por primera vez, cómo lidiar con los adolescentes. Creo que, bueno, son las mismas preguntas planteadas de otra manera. Después otra Sí, persona dice, sí. sí, una cosita, Angelita, que me parece que puede servir sobre todo para aquellos que tienen chicos chiquitos, ¿no? Creo que es muy importante aprovechar el espacio de los cuentos, ¿sí? Hay muchos cuentos que se han escrito en este tiempo con relación a este tiempo, que quizás es una manera de poder compartirles lo que está sucediendo, porque los chicos también necesitan de alguna manera que se les comunique, que se entienda por qué tienen que lavarse las manos, por qué hay que ponerse el gel, por qué el tapabocas. Y me parece que los cuentos es un medio que puede ayudar para que también ellos puedan expresar lo que les está pasando. Y eso muchas veces ayuda a que la ansiedad también pueda bajar. Buenísimo los cuentos entonces. ¿Cómo se puede encarar la situación en que se encuentran muchos chicos que quedaron o quedan huérfanos a causa de esta pandemia? No es nuestra situación familiar, gracias a Dios, pero es una realidad.
Bueno, ahí quizás lo que me animaría a decir es que es muy importante ver cómo es el contexto familiar de esos chicos, ¿sí? Que quedan huérfanos. Si hay abuelos, si hay tíos, si hay sobrinos, cómo es, digamos, el entorno familiar para que puedan ser de alguna manera contenidos y sostenidos primero desde ese lugar. Y después, bueno, supongo que habrá otras, otras instancias que la realidad es que yo ya ahí no manejo, pero lo primero que diría me parece que es fundamental la contención de la familia que haya quedado. Ujú. Dice otra persona, hace un año en una de estas charlas hablábamos de cómo ayudarnos en la época de encierro. Hoy creo que la vorágine de la situación nos superó y estamos sintiendo un gran deterioro emocional, dice un señor. Un Sí. ratito se me entrecorta. Sí. No, sí, bueno, esto un poco era el planteo inicial, ¿no? Ahora justamente están apareciendo todas las secuelas del encierro y del cansancio y del agotamiento emocional. Por eso es muy importante no quedar paralizado, compartir, poner palabras, hablar, pedir ayuda si es necesario, ¿sí? Pedir ayuda terapéutica, todo lo que sirva terapéutica o con un amigo o con algo que, y si esto no alcanza, bueno, ahí sí, animarse a pedir ayuda, ¿no? No quedarse transitándolo en soledad interior, por más que uno esté rodeado de gente. Ujú. Otra persona pone que siente muchísimo el tiempo perdido e irrecuperable que su hija de 16 años no ha vivido como me hubiese gustado, aunque me hubiese preocupado por las salidas de las diferentes fiestas de 15 años, ¿verdad? Eh, Buenísima este comentario, porque esto se ve mucho y se ve mucha frustración en los padres por lo que les ha tocado transitar a los hijos, sobre todo adolescentes. Y yo ahí me animaría a decirles, no se frustren por lo que les tocó, es lo que les tocó. Y esto que les tocó es lo que les ha tocado a toda una generación en el planeta que ha vivido esto y que probablemente tenga que ver con a lo mejor empezar a modificar lo que venía sucediendo. Esta misma me frustra que no pueda vivir las cosas que tenía que vivir, más allá de que las que tenía que vivir a lo mejor me preocupaban porque las salidas, porque el alcohol, porque esto y porque lo otro. O sea, a veces pareciera que somos un poquito contradictorios internamente, ¿no? Que de hecho lo somos. Entonces, yo los animaría a no quedarse atrapados en la frustración, sino en la gran posibilidad que está teniendo toda una generación de a lo mejor hacer un cambio de mirada y empezar a preguntarse si todas esas formas que se venían dando de salidas finalmente eran positivas. No digo que no se van a desaparecer, no van a desaparecer, pero también es la posibilidad de descubrir otras formas de vincularse, de encontrarse con amigos y de estar. ujú. Me parece que es un momento muy importante para aprender a cambiar la mirada, no quedarnos con las formas de lo conocido. Hay una frase que yo usé mucho el año pasado y creo que ahora viene casi también como anillo al dedo, ¿no? Cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas, Ujú. ¿sí? Así Eso mismo. significa que uno tiende a buscar respuestas en lo conocido y el gran desafío de este tiempo es buscar respuestas en lo desconocido. Y ahí es Ujú. donde nos tenemos que ayudar a encontrar nuevas respuestas y quizás estos jóvenes y estos adolescentes que les toca transitar esto salgan fortalecidos y encuentren nuevas respuestas a las salidas, a vincularse, a divertirse, que Ujú. convengamos que como venía siendo, y sigue siendo, ¿no? En algunos casos, pero no era la forma más saludable. Así que a lo mejor es una oportunidad. Así que padres, no se frustren, al contrario, ayúdenlos a pensar otras formas. ¿De qué Ujú. otra manera me puedo encontrar? Ujú. Acá hay un comentario que va justo en esa dirección. Dice, los jóvenes van a aprender que la vida también tiene condicionantes y que la adaptación es una capacidad a desarrollar.
y al final de Eh, cuentas colabora con su resiliencia, dice una mamá. Totalmente, y además creo que esto también nos muestra a todos, ¿no? A adultos, jóvenes, adolescentes y niños, que no tenemos el control sobre las cosas. Hay situaciones que son imprevistas, como esta, por eso esto es una gran crisis de algo impredecible, pero que está sucediendo y que tenemos que desarrollar recursos internos para acomodarnos sin perdernos, ¿sí? Para adaptarnos sin dejar de ser cada uno quien es. Entonces, bueno, quizás esa sea la oportunidad, aunque cueste en medio de la situación poder registrarlo. Buenísimo, Andrea. No sé si Giselle tiene preguntas en YouTube, en el chat de YouTube. No, nada más añadir que comentan que está todo muy claro y agradecen mucho por esta charla que estamos compartiendo esta mañana con Andrea. Bueno, buenísimo, qué bueno. No sé, Bueno, Angelita, si hay algo más. señores padres, ¿les gustaría hacer algún comentario o pregunta para aprovechar estos últimos minutos con Andrea? Todo clarísimo. Creo que está todo clarísimo, Andrea, así que nada más que agradecerte una vez más la generosidad de tu tiempo, un gusto y un placer sumamente enriquecedora esta charla. Una mamá también comentaba y me pasé que decía que todos tus comentarios le aportaron mucha calma y agradecía mucho. Excelente charla, muchas gracias. Están agradeciendo las familias también. Ay, Así que, bueno, esperamos, Andrea, que estés súper bien, que vayan mejorando las cosas también en Argentina y Dios mediante el próximo año podamos encontrarnos en un escenario diferente, ¿verdad? ojalá, ojalá que así sea. Pensemos que va a ser, ¿sí? Y será en el tiempo que tenga que ser. Y me parece que lo más importante es esto, ¿no? Tratar de no perder la calma. Y si la pierdo, que la puedo perder, también permitírmelo. Y ahí es donde, bueno, ayudarnos, ¿no? Ayudarnos entre todos me parece que es la clave para seguir caminando, para seguir andando y para seguir comprendiendo que, bueno, que la vida continúa y que vale la pena y que esto, bueno, y que esto es un enorme aprendizaje y que la humanidad tendrá que ver para dónde vamos. Pero como la humanidad suena muy grande, pensemos o empecemos cada uno con cada uno de nosotros. Así que les deseo todo lo mejor, que disfruten del fin de semana y bueno, y estaremos en contacto próximamente cuando quiera. Nos comentan que hoy es el Día de la Virgen de Luján, así que nos unimos a la Virgencita de Luján pidiéndole por todos nuestros hermanos argentinos también entonces. Bueno, muchísimas gracias, Angelita, gracias, Giselle.